Hoy hablamos de los hikikomori. ¿Qué son? ¿Y por qué razón en este periodo de pandemia estamos tan preocupados por ellos? ¿Y por qué se está hablando de ellos, de hecho? Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Aquí hablamos de noticias que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. El objetivo es que usted quede bien enterado de cada uno de estos temas. Aislamiento social forzado a causa de la pandemia del COVID-19. ¿Se imagina usted pasar años tras años sin salir ni ver ni hablar con nadie? La mayoría de personas no lo soportarían porque somos seres sociales por naturaleza, pero existe una gran cantidad de personas que son ermitaños modernos. Se les denomina personas con el síndrome de hikikomori. En este programa le vamos a explicar todo referente a este padecimiento que se ha popularizado durante la pandemia. También vamos a conversar con un psicólogo hondureño experto en psicología clínica y social sobre la importancia del contacto humano y cómo puede repercutir el hecho de aislarse, mantenerse al margen de la actividad social. Vamos a iniciar por exponer qué significa hikikomori, este síndrome de origen japonés, pero no es el único de este país como se creía. Últimamente se disemina por el mundo entero. Ponga atención. En nuestro mundo hiperconectado puede resultar difícil desconectar. El flujo interminable de correos electrónicos, tweets, likes, comentarios y fotos nos mantienen constantemente enchufados a la vida moderna. Las nuevas redes sociales que han surgido como TikTok y a eso sumado el hecho de que miles de personas tienen bastante tiempo libre por la cuarentena, conectarse con el mundo real cada vez es más difícil. Un ejemplo de esta realidad es Japón. En este país, 500,000 de personas viven como ermitaños modernos. Se les conoce como hikikomori, solitarios que se retiran de todo contacto social y a menudo no abandonan su casa en años. Es un término de origen japonés que se puede traducir al castellano como reclusión o confinamiento. El término hikikomori se refiere tanto a la condición como a quienes lo padecen y fue acuñado por el psicólogo japonés Tamaki Saito en su libro Aislamiento social, una interminable adolescencia en 1998. Lo más impactante es que se pensaba que esta condición era única en Japón, pero en los últimos años se ha extendido por el mundo. Cada vez es más habitual encontrar casos de personas que pierden el contacto con cualquier otro ser humano. En la vecina Corea del Sur, un análisis de 2005 estimó que habían unos 33,000 adolescentes socialmente aislados, es decir, 0,3% de los habitantes, y en Hong Kong, una encuesta de 2014 calculó que alcanzaba el 1,9% de su población. Datos realmente abrumadores, considerando la enorme cantidad de habitantes de estas regiones. Y no solo ocurre en Asia, también está pasando en Estados Unidos, España, Italia, Francia y en otras partes del mundo. Un tema controversial pero habitual en las investigaciones sobre los hikikomori es la influencia de la tecnología moderna en el aislamiento. Los investigadores todavía están lejos de establecer cualquier vínculo potencial entre estos dos fenómenos, pero preocupa que la generación perdida de Japón pueda ser un llamado de atención de nuestras cada vez más desconectadas sociedades. El trastorno se consideró cultural en sus inicios y hay razones para pensar que la sociedad japonesa es especialmente vulnerable a él. Así lo expresa Takahiro Kato, profesor de psiquiatría en la Universidad de Kyushu, en la región de Fukuoka y estudioso del hikikomori.
Hoy día, este concepto se define como una combinación de aislamiento físico y social, al que se suma sufrimiento psicológico que puede durar 6 o más meses. Serán las nuevas tecnologías las directas responsables de este comportamiento. Interesante, ¿no? Completamente interesante. Algunos en casa de pronto se sienten incluso familiarizados con este tipo de comportamiento, no sabían que tenía un nombre y que incluso está siendo estudiado por la ciencia. Es verdaderamente sorprendente lo que está ocurriendo con esa gente que tiene la capacidad de estar no solo meses, incluso años en su casa, espacio que consideran seguro, espacio en el que se sienten muy pero muy cómodos porque no les toca interactuar con nadie más. Pero ¿qué causa que una persona quiera aislarse totalmente del mundo y qué consecuencias puede generar en la salud física y mental? Todo eso se lo vamos a explicar en la siguiente nota. Parece imposible que una persona joven sea capaz de confinarse durante meses o incluso años entre 4 paredes sin querer tener ningún tipo de relación con el mundo. Pero como antes expusimos, hay miles de personas que padecen el síndrome de hikikomori. Y cada vez hay más países en los que se registra este extraño padecimiento. Las causas que se cree que pueden desencadenar este trastorno son actualmente meras hipótesis, es decir, no hay informes científicos que comprueben que estas sean las razones del padecimiento. Algunos piensan que es la tecnología y el mundo virtual en el que viven rodeados los jóvenes, llegando a perder el contacto con la realidad. Otros, sin embargo, apuntan hacia factores familiares como ser la excesiva presión de los padres para que sus hijos triunfen en la vida y poca comunicación con la familia. Por factores socioeconómicos, la presión de la sociedad hacia el conformismo y la uniformidad y rechazo a lo diferente. Esto sucede de forma muy marcada en la sociedad nipona. No obstante, buscar una única causa para un fenómeno social como este sería un error, ya que lo más probable es que esté multideterminado. Pero generalmente, una persona que sufre hikikomori suele presentar uno o más escenarios de los antes descritos. Cabe aclarar que la reclusión voluntaria durante meses o años puede provocar importantes efectos sobre la salud, tanto física como mental. A nivel físico, el cuerpo puede padecer los efectos de no hacer ningún tipo de ejercicio físico, ni llevar una dieta equilibrada. La anemia, fragilidad en las articulaciones, llagas por permanecer demasiado tiempo acostado y sin moverse, son los males más comunes en un hikikomori. Por otro lado, a nivel psicológico, la ausencia de contacto puede hacer que el joven pierda casi por completo sus habilidades sociales para relacionarse con sus congéneres, a la vez que experimentan sentimientos constantes de inseguridad y culpabilidad, lo cual refuerza su conducta de permanecer encerrados. Los psicólogos no han establecido un tratamiento estándar para atajar esta problemática, debido a que se trata de un trastorno relativamente nuevo. A eso, agregar que los enfoques sociales de Oriente y Occidente son totalmente diferentes. En Japón, donde se originó este trastorno social, se defiende que el afectado salga de su aislamiento por sus propios medios y de forma progresiva, sin presionarlo y tratando de hacerle entrar en razón. Por el contrario, en los países occidentales, los expertos recomiendan una postura más firme y atacar el problema de raíz, obligando al joven hikikomori a salir de su habitación. En Occidente, más en concreto, podemos señalar 2 grandes aproximaciones en cuanto a terapia se refiere. 1. El método médico-psiquiátrico, que consiste en fomentar la reorganización de la comunicación. 2. El método psicosocial,
destaca la necesidad de apoyo psicológico para ayudar a la víctima hikikomori a salir de su encierro. Vea, es interesante conocer cómo puede convertirse uno en un hikikomori. Al final de cuentas, uno va adoptando ese tipo de conductas de manera voluntaria o involuntaria en ocasiones y a veces ni siquiera se da cuenta uno cuando ya se ha convertido en una persona con este tipo de síndromes que al final de cuentas se convierte en un problema, y por esas razones que se le invita a estas personas a tratarles. Ya vio que existen diferentes maneras de poder tratarlos. En algunas regiones del mundo se considera prudente el hecho de que estas personas entren en razón por sí mismas, salgan de esa rutina que se vuelve tóxica, y en algunas otras regiones del mundo pues la cosa es un poco más agresiva, se involucra a terceros para que esta persona de forma rápida pueda salir de este tipo de situaciones que lo aíslan, lo vuelven un individuo poco cercano con los demás, y que al final también puede traer algunas situaciones delicadas, sensibles, porque se habla que algunas personas que adoptan este tipo de conductas en las cuales se aíslan por completo, se crean su propio mundo, por así decirlo, luego pueden cometer algunos actos de violencia o algún otro tipo de situaciones que podría poner en peligro la vida de más personas. Vamos a una pausa. Cuando regresemos le voy a hablar cómo ha aumentado el número de hikikomoris durante la pandemia, y también vamos a hablar con un experto en temas de psicología para que nos explique la importancia de que exista contacto social. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y está usted sintonizando la mejor señal, EDN TV. Aquí está todo. Les recuerdo que somos entretenimiento, deportes, noticias, y si usted quiere conocer más de noticias, recuerde que continúan a través de nuestras redes sociales. Tenemos perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. En todos estos espacios nos ubica como EDN TV HN. Háganos el favor de ir, visitarnos, conocer un poco más de nosotros, y también extienda la invitación a familiares y amigos que se encuentran en el extranjero. No solo para que vayan a nuestros perfiles en redes sociales, sino también para que vayan al www.edntvhn.com. Ahí tienen nuestra señal en directo las 24 horas del día. Podrán disfrutar de los buenos contenidos que aquí estamos generando y, por supuesto, el mejor programa de la televisión nacional. ¿Qué ocurre? Pero eso no tengo que decírselo, eso ya usted lo sabe. Y usted dice, óiganme, ¿cómo me comunico con el mejor programa de la televisión nacional? Puede hacerlo de forma directa a través de WhatsApp, un mensajito de texto a través del número que aparece en pantalla, 94 51 26 25, así de simple. Y usted dice, es que tengo un buen tema para compartirles, pero también quiero saludarlos y decirle que aquí en mi región recibo muy bien, muy nítida la señal, y estoy muy feliz y agradecido o agradecida por eso, porque me informan de manera oportuna. Hágalo llegar el mensaje, tiene usted toda la libertad, ya sabe. Entonces, estamos en redes sociales, en nuestra página web y también nuestro número de WhatsApp para que estemos en comunicación directa y no se convierta usted en un hikikomori, que es justamente el tema del que estamos hablando el día de hoy. Antes de irnos a la pausa, le mencionaba que vamos a hablar ahora sobre el hikikomori y la pandemia del COVID-19 y cómo están estrechamente relacionados. En breve también una comunicación con un psicólogo para hablar acerca de la importancia de la interacción social y el privilegio que tenemos los humanos, de hecho, por estar en esta situación, de poder conversar, compartir con otros y también liberar energías. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esta condición con el confinamiento por la pandemia de la COVID-19? Pues bien, debido a esto, los indicadores del hikikomori parecen incrementarse, pues muchas personas se están quedando autoaisladas por decisión propia. Le invito a ver la siguiente nota.
Llevamos más de 3 meses de confinamiento forzado a causa del COVID-19. Entendemos la importancia de permanecer aislados, pero nos gustaría poder salir al exterior y socializar. Muchas personas externan que están cansados de mirar a las pantallas de la computadora, celular o televisión. Sin embargo, existe un numeroso grupo de personas cuya vida no se ve afectada en absoluto por el aislamiento, pues hace años que practican el distanciamiento social, encerrados en sus apartamentos de forma voluntaria. Sí, hablamos de los hikikomori, los ermitaños del siglo XXI, fenómeno que comenzó en Japón y que se ha extendido más de lo que podríamos pensar. Como ya hemos dicho antes, no se trata de un fenómeno exclusivo de Japón. Se han registrado casos en Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos o incluso España, donde se le conoce como síndrome de la puerta cerrada. ¿Es este un grupo pionero que marcará las normas sociales del futuro? Considerando que falta mucho tiempo para volver a lo que conocíamos como normalidad. Una vez que la persona entra en el sistema hikikomori, se convierte en un círculo vicioso del que es difícil salir y arrastran a sus familiares dentro del mismo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el confinamiento obligatorio por la pandemia? Pues bien, según Claudia Borenstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en épocas de pandemia, si bien hay gente que tiene mucha necesidad de salir, otros están encontrándole el gusto a estar en casa y a no tener la necesidad de correr tanto. Mucha gente está empezando a hacerse amiga del aislamiento, jóvenes y no tan jóvenes. El aislamiento social, impuesto para amortiguar la actual pandemia, nos expone a los seres humanos en distinta medida a una puesta a prueba de nuestros recursos internos, de nuestra capacidad para lidiar con la ansiedad, la incertidumbre y la angustia. Ciertamente, nuestra capacidad para sostener los vínculos con los demás sin la presencia física. Aunque por el momento no podemos confirmar que el aislamiento social deparará la proliferación del síndrome de hikikomori en los jóvenes o adultos, podemos recalcar el hecho de que el creciente número de casos fuera de Japón está llevando a las personas a cuestionar su naturaleza cultural. Para los expertos, el encierro y el confinamiento de los jóvenes es el síntoma visible de otro tipo de cuestiones conflictivas. Las personas que tienden a aislarse padecen menoscabo de personalidad, tienen serias dificultades para comunicarse con los demás, son tímidos, introvertidos y en todo caso, el confinamiento los protege del riesgo que les genera tener que enfrentarse con los demás. Definitivamente, la pandemia del COVID-19 no solo ha amenazado la salud física de millones, sino que también ha causado daños en el bienestar emocional y mental de las personas en todo el mundo. ¿A qué grado llegarán los estragos al final de la pandemia? Se está volviendo adictivo para algunos este tema de permanecer aislados, no tener contacto con nadie más, de pronto comunicarse únicamente a través de redes sociales, pedir el supermercado a través de un delivery, al igual que alguna comida u otro servicio sin necesidad de tener contacto directo con alguna otra persona, porque en algunos casos usted interactúa con un robot, básicamente con un sistema para poder comunicarse. Ya vio usted, se está volviendo adictivo. Para traer esta situación a nuestro contexto tenemos un invitado vía Zoom y se trata del psicólogo Juan José Velázquez. Él es máster en psicología clínica y social y pues nos va a hablar acerca de la importancia que existe en este tema de la interacción social. Y usted dirá, pero es que no me imagino viviendo como un hikikomori, pero
usted de pronto no, pero quizás entre todo nuestro público si hay alguien que se está identificando con este grupo. Y justamente para hablar, como le decía antes, sobre este tema tan específico, tan interesante, se encuentra con nosotros el psicólogo Juan José Velázquez, a quien agradecemos la cordialidad de hacer tiempo este día y compartir con nosotros sus conocimientos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas, a los televidentes que nos siguen por las redes sociales y por esta entrevista. Gracias por este espacio. Muy agradecido para compartir con este tema muy importante y muy interesante en nuestra actualidad. A ver, hablemos acerca de cuál es la importancia del afecto y el contacto con otros humanos. ¿Por qué necesitamos el hecho de estar en contacto directo con otras personas? ¿Es importante realmente? Ok, creo que es preciso definir que el ser humano, más que la frase trillada, que es un ser racional que necesita de las demás personas, es un animal sociable y el análisis podría ser mucho más profundo que esto, porque nosotros no podemos decir yo sin decir nosotros, dice un psicólogo social Tafel a finales de los años 40 y 50, porque nuestras sociedades, nuestras comunidades, nuestro sistema y nuestro modo de vivir se ha conformado a partir de la socialización, de la construcción de relaciones sanas con otras personas. Hemos logrado ser la especie dominante y hemos logrado completar todo el desarrollo intelectual y social solo a través de la interacción humana. Es ahí la importancia de poder crear propiamente vínculos importantes. El tener contactos sanos es sinónimo de una buena salud mental, social y una buena construcción de redes. El estar aislado por voluntad propia y no porque la misma sociedad lo haya aislado, porque hay una diferencia muy importante, es sinónimo también de vulnerabilidad en muchos factores. Bueno, y este tema es un poco adictivo, el asunto de la soledad, del aislarse, y para algunos, justamente con esto de la llegada de la pandemia, se está volviendo una costumbre bastante fuerte. ¿Existe la posibilidad de que este confinamiento rompa lazos afectivos? Sí, efectivamente, el aislamiento social como medida de bioseguridad tiene es un arma de doble filo definitivamente, porque por una parte pues es la mejor manera de prevenir el contagio en la situación del COVID-19, pero por otro lado también nos crea un distanciamiento de nuestras propias familias. Hay familias enteras que probablemente no se han podido ver en lo que va la cuarentena en diferentes sectores del país, algunas semanas, otros meses, y esto definitivamente marca mucho la manera en cómo las personas nos vamos relacionando. Porque al comienzo de la cuarentena era acostumbrarnos primero a estar completamente con un distanciamiento social muy marcado, tal vez solamente viviendo con nuestra familia más cercana. Ahora las personas se han acostumbrado y es acostumbrarse de nuevo con la nueva reintegración a volver a convivir con las personas de nuevo. Por supuesto, y esto es lo que le decía, se está volviendo adictivo para algunas personas, y algo importante que usted mencionaba al inicio es el hecho de que si vivimos como comunidad, somos seres sociables, al final de cuentas se logran los objetivos de manera más rápida y es parte de nuestra naturaleza el hecho de estar en contacto con otros. ¿Cómo podemos mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable durante el distanciamiento social? ¿Por qué es importante la recomendación? Sí, es muy importante saber, por ejemplo, que tenemos que estar aislados socialmente, pero no tenemos que estar solos. Y esto es muy importante porque a través de las medios de comunicación, las redes sociales, esto nos permite acercarnos. Es también marcado, por ejemplo, que la adicción a las redes sociales y el sustituir las redes sociales por las mismas relaciones es un factor de riesgo. Aquí tenemos la dichosa situación de los hikikomori o los ermitaños modernos que nacen en algunos países europeos y están dando. Personas que viven completamente aisladas de todas las demás y solo a través de las redes sociales comunicándose, personas que no han salido de casas en años por voluntad propia. Entonces vemos también que incluso las redes sociales pueden tener un arma de doble filo dependiendo de su uso. En estos momentos, porque nuestro aislamiento no es voluntario, nuestro aislamiento es un aislamiento obligado por medidas de seguridad, nosotros podemos utilizar las redes sociales para achicar esas brechas.
Pero una vez salido de esta situación, es casi impensable de que las redes sociales van a sustituir verdaderamente las relaciones humanas más cercanas. Entonces, podemos verlo solamente como una manera paliativa de construir y mantener las relaciones, pero no de sustituirlas. Hay que generar un equilibrio. Juan José, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, te agradezco por el conocimiento también compartido y esperamos en breve, en alguna próxima ocasión, poder compartir nuevamente para hablar de otro tema interesante. Estoy a la orden y espero que haya sido de mucho servicio. Un gusto y un saludo. Gracias por la invitación. Perfecto. Y a usted en casa ya quedó bien enterado, ya sabe qué son los hikikomori. Trate de identificar ese tipo de conductas en usted, sus parientes de manera oportuna. Si necesita ayuda, búsquela. Y recuerde también que es importante relacionarnos con los demás, aún en este periodo en el que el confinamiento es obligatorio, pero ya de a poco se va alivianando y aligerando esta situación de permanecer de forma estricta en casa. Hasta aquí llegamos el día de hoy con ¿Qué ocurre? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que la próxima semana también esté con nosotros. Mi nombre es Lester Torres. Tenga usted una bonita noche. Bendiciones.